cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato. Me acompaña Pablo Encalada, abogado de la defensa de Guillermo Lasso, en el caso Flopec, a quien le doy la bienvenida. Hola, muy buenos días, saludos a todos, siempre un gusto aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, abogado. Esta entrevista está siendo retransmitida a través de la señal de @IgnatoEC y el canal Telepremier. Directo al grano. ¿Cuál es el argumento o sustento jurídico por el cual se archivó el caso Flopec al que se involucró al expresidente Guillermo Lasso? Bueno, la respuesta concreta es que Fiscalía no encontró la evidencia de un delito. Fiscalía sostiene que luego de realizar una investigación que ha durado 2 años, que practicó varias diligencias investigativas, tomó declaraciones a un montón de gente, recopiló información, un expediente investigativo de más de 2.000 hojas y 2 años, Fiscalía concluye que el expresidente no tiene responsabilidad en estos hechos. Y lo importante de este caso, sobre todo, es que, digamos, cuál es la trascendencia de este caso, por qué ha concitado tanto interés nacional esta situación y por qué el expresidente Lasso ha salido a dar tantas declaraciones o ha dado una declaración y un video público, porque este es el caso por el cual le siguieron el juicio político en la Asamblea Nacional hace 2 años. Entonces esta es la confirmación de lo que se sostenía en ese momento, hace 2 años, de que era una acusación sin fundamento, es decir, la política lo arrinconó hasta llevarlo a la disolución de la Asamblea Nacional por una acusación de un supuesto peculado en el caso Flopec, que es un contrato de Flopec y Amazonas Tankers del año 2018. Y sucede que, transcurridos 2 años, la justicia ordinaria le dice, no señor, el señor Lasso es inocente y no tiene nada que responder frente a este caso. Bueno, vamos desmenuzando un poco el tema, abogado, porque si bien es cierto, el contrato entre Flopec y Amazon Tankers se hizo en el 2018, pero cuando el presidente Lasso, este contrato estaba en una continuidad, y eso era lo que se argumentaba, ¿no? Y justamente era porque si había un informe de la Contraloría donde se indicaban que tuvieron pérdidas de 6 millones de dólares, ¿por qué el contrato se renovó? Ese era un argumento que utilizaron los asambleístas y también que la Corte admitió en su momento. Más o menos, no es tanto así. De hecho, se le decía, uno de los cargos era que Guillermo Lasso había renovado el contrato. Y eso dijo la Corte Constitucional. Y era cuestión de revisar, abrir la carpetita, leer y ver dónde dice que se ha renovado el contrato. Nunca renovó ningún contrato Guillermo Lasso. Se sostenía la acusación, bueno, primero lo absurdo, ¿no?, de que el contrato era suscrito en el 2018, cuando Guillermo Lasso entra al poder en el 2018. Era Lenín Moreno, fue en el gobierno de Lenín Moreno, eso está claro. Pero el tema es que hubo un informe... Eso está claro ahora y está claro para usted, pero eso los jueces de la Corte Constitucional no lo quisieron ver. ¿Y por qué? O sea, a ver, porque si ahorita justamente lo estamos desmenuzando, algo tan sencillo como lo que estamos hablando, si en el 2018 Lenín Moreno firma ese contrato, ¿hubo algún tipo de responsabilidad contra Lenín Moreno? Porque el examen de la Contraloría de la pérdida de los 6 millones de dólares fue por lo que al señor Guillermo Lasso se lo involucró en este caso, y adicional fue porque él habría dado continuidad y sabiendo de que estaría ocasionando este perjuicio al Estado. Ese fue el meollo del asunto. Más o menos. ¿Cuál es la verdad? En el periodo de Guillermo Lasso es cuando más utilidades tuvo Flopec. Y este informe al que usted se refiere, que también usted lo dice muy bien, porque eso se decía en ese momento, el informe de Contraloría dice que hay pérdidas y el gobierno de Lasso no hizo nada. Más o menos ese era el discurso. Ese informe de Contraloría era realizado al periodo del año 2020, otra vez, un año antes del gobierno de Guillermo Lasso. Y luego, ¿qué decía ese informe de Contraloría? No nos olvidemos que la Contraloría tiene la posibilidad de establecer varias sanciones o responsabilidades, entre ellas indicios de responsabilidad penal. Y sucede que este informe de Contraloría no establece indicios de responsabilidad penal, establece recomendaciones. Pero las recomendaciones son mandatorias, entonces ahí es donde ellos, claro, o sea, si estábamos viendo un contrato que estaba generando pérdidas, la pregunta del millón, y lo que en ese momento los asambleístas, asumo que la Corte se preguntó y dijo, ¿por qué no se terminó? Esa era la pregunta del millón. Bueno, lo está matizando usted, pero le voy a responder, no hay problema, pregunte todo lo que quiera, no hay ningún problema. No es verdad que había pérdidas. Eso no es, ¿de dónde sacan eso? No es verdad que había pérdidas. Había una mención de que supuestamente en uno de los puntos de este contrato se había perdido, sí, 6 millones de dólares. Eso es lo que decía la Contraloría y por lo tanto emite recomendaciones. La Contraloría no dijo que se termine el contrato, no dijo que hay indicios de responsabilidad, no, emite recomendaciones mandatorias, como dice usted. ¿Qué hizo el gobierno de Guillermo Lasso? Acoger todas las recomendaciones.
Todas las O recomendaciones. sea, al gerente general se dispone que mejore, al Todas. gerente, al secretario de planificación, eso. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que el mejor año de utilidades de Flopec es en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces no cabía esta acusación sin sentido que se formuló. No tenían por dónde llevar una acusación de peculado de esta naturaleza, y por eso es que termina como termina. Yo quisiera que más allá de los eslogans, de las frases repetitivas que se mencionan, yo quisiera que la gente que está principalmente en el correísmo, ¿no? Que tienen una agenda propia, digamos, que es una agenda política y no jurídica, yo quisiera que alguien de ese partido hable en derecho, ¿no es cierto? El abogado denunciante, que es un político a tiempo completo, solo repite frases prefabricadas y no habla en derecho. Si hablara en derecho sería otra cosa. Ahora, si bien es cierto, volviendo a la primera pregunta inicial, ¿no? Cuando le preguntaba sobre el argumento por el cual se desvincula al presidente Guillermo Lasso de este proceso, sería que utilizaron el tema de que Flopec y este contrato generó ganancias de pronto. En la defensa, ustedes utilizaron eso como un argumento. No, la verdad que no, pero esto le cuento yo a usted como una cuestión anecdótica, porque a Guillermo Lasso se lo acusaba de otra cosa. A él Claro, se lo acusaba ¿no es cierto? Entonces uno tenía que concentrarse en la defensa. Entonces, por ejemplo, que como Guillermo Lasso no terminó el contrato, entonces especulado. Entonces, claro, mi pregunta era, señores Contraloría, ¿ustedes dijeron que hay que terminar el contrato? Y la Contraloría le responde a la Fiscalía, no, señores Fiscalía, la Contraloría jamás ha dicho que terminen el contrato. ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Tales y cuales. Llamamos a los miembros del directorio de Flopec. ¿Qué hicieron con las recomendaciones? Acogimos la recomendación. Sí, nosotros nos encargamos de hacer todo ese análisis, pero otra cosa también que me parece importante que ustedes conozcan, más allá del absurdo de la denuncia. Un presidente de la República no puede ser responsable por todos los actos y contratos que realizan otras instituciones del Estado. Flopec es una empresa pública que se rige bajo la ley de empresas públicas. ¿Qué tenía que ver el presidente? Olvídese de la temporalidad, olvidémonos de eso. ¿Qué tenía que ver el presidente de la República con la gestión de una empresa pública? Imagínese usted que un contrato en CNT, no sé, hay un peculado en un contrato en CNT. ¿Qué tiene que ver el presidente actual? A ver, el tema es simple, es lo que yo me preguntaba en su entonces, ¿no? ¿Por qué no se llama a quienes participaron en la comisión técnica de esa contratación? Eso era simple y sencillo, porque si no, imagínense, al presidente Daniel Noboa le van a echar la culpa de todas las comisiones técnicas de todas las empresas. En esa parte yo estoy de acuerdo y coincido con usted plenamente. Ahora lo que yo recuerdo y lo que estoy revisando es que se decía que el presidente Lasso tenía el conocimiento de esta situación y la continuó. Ese fue el motivo detonante, ¿no? Que lo llevó a esto y que le permitió esa admisión a la Corte para que sigan este proceso. La Corte, ¿por qué admitió en su momento esto? ¿Qué fue el causal que ellos encontraron? Mire que este hecho que usted plantea, que es verdad, y usted ha hecho su trabajo porque usted trae la discusión que había hace 2 años, ¿no es cierto? Y entonces usted dice, lo que usted está diciendo, poniendo en palabras jurídicas, es que como el presidente Lasso de ese momento no hizo algo, entonces se cometió peculado, es decir, un peculado por omisión, ¿no es cierto? Y esto también es un sinsentido jurídico, esto no existe en nuestra legislación. Recuerdo el peculado por omisión, claro. Claro, el peculado es un delito de acción, ¿no es cierto? Entonces esto tampoco podría darse. ¿Por qué lo aceptaron? Bueno, la Asamblea Nacional porque había una finalidad desestabilizadora, porque como les dijo el presidente Lasso, y hoy sabemos que es verdad, en esa asamblea había gente con intereses vinculados al narcotráfico, a la corrupción. Ahí hay una persona que está preso del Partido Social Cristiano, hay uno del Partido de la Revolución Ciudadana que está prófugo, vinculado al narcotráfico y hoy también con sospechas de ser el autor intelectual del sicariato de Fernando Villavicencio, quien ejerció una defensa, digamos, como uno de los asambleístas que defendía dentro del Pleno a Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio terminó asesinado. Es decir, lo que se decía en ese momento se ha confirmado con el transcurso del tiempo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque tenían fines absolutamente ilegítimos. ¿Por qué la Corte Constitucional aceptó? Bueno, yo separo los hechos ahí. Yo no creo que la Corte Constitucional de ninguna manera esté relacionado con estos intereses criminales, de ninguna manera. Pero, abogado, ese fue el punto más grave que de cierta forma lo motivó a Guillermo Lasso a tomar esa decisión. Así es, pero claro, quiero dejar de lado que la Corte Constitucional no tenía estos intereses, pero sí se equivocó groseramente.
Y se equivocó por dos razones. Primero, o porque había una deficiencia en el conocimiento del derecho penal, puede ser, o porque ante la duda resolvieron ideológicamente, y eso sí sería realmente grave. Es decir, ellos no sabían cómo actuar y quizás sus corazoncitos de izquierda dijeron, no, 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 mejor ¿Qué a la tiene que ver la derecha. ideología con la sentencia? Puede ser, pues. Puede ser que al final la Corte Constitucional actuaron de manera ideológica. Esa es una probabilidad. Pero eso es bastante grave, pues, estimado abogado, lo que usted me está diciendo. No, Entonces, esa es se una supone probabilidad. que las cortes no deben estar politizadas. No debería, pero digo, esa es una probabilidad, porque usted me está preguntando por qué se equivocaron de una manera tan grave. Yo digo, se equivocaron de forma grosera, y no es una percepción mía, no es una percepción. Hoy la justicia nos está dando la razón de que en su momento la Corte Constitucional se equivocó, y esa equivocación de la Corte Constitucional, claro, afectó el orden democrático, desestabilizó el país, provocó que se termine el gobierno de manera anticipada, pero no solo eso, sino que sentó un precedente nefasto y que en el futuro, en este gobierno o en los futuros gobiernos, podría pasar lo mismo. A un asambleísta se le ocurre decir que porque no sé, que en la comisión de tránsito hay un funcionario que ha cobrado un soborno, por lo tanto el presidente de la República también es responsable de eso. Se va a juicio político. A ver, le quiero hacer una pregunta directa, ¿no? ¿Usted considera que la presunción de cualquier persona se la puede confundir con libertad de expresión? A ver, explíqueme la pregunta. La presunción de inocencia que tenemos todos, ¿no? Se puede de pronto confundir con la libertad de expresión. Mañana yo puedo salir a decir, mire, señor abogado Encalada, es tal cosa, y yo como estoy en un medio de comunicación, pues es la libertad de expresión que yo tengo dentro de mi investigación. Mire, Eso pasó con el caso Flopec, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lazo. Siempre hay una tensión, digamos, en gobiernos democráticos hay una tensión permanente entre libertad de expresión y presunción de inocencia, ¿no es cierto? Para fiscalizar el poder siempre hay que excederse un poquito en la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y hay una tensión permanente. En gobiernos autoritarios esto no existe porque al que habla lo metes en la cárcel, ¿no es cierto? Como en algún momento, no sé, pues salió un monigote de un borrego y lo metieron preso por terrorismo a este ciudadano, ¿no es cierto? Pero en gobiernos democráticos siempre hay esta tensión. Claro, hay límites que no se pueden pasar, no se puede recurrir a la calumnia, ¿no es cierto? No se puede recurrir a la calumnia, pero en la contienda política hay ciertas, digamos, se relajan los límites del derecho a la presunción de inocencia versus la libertad de expresión. Yo siempre estoy por la libertad de expresión. ¿Te parece que dentro de cuando pasó todo esto con Guillermo Lazo, no hubo una calumnia disfrazada de libertad de expresión? ¿No cree que yo estoy de acuerdo con el periodismo de investigación, más no con el periodismo de difamación, ¿no? Pero hubieron calificativos en aras de la libertad de expresión. Desde el punto de vista legal, le pregunto, abogado, los medios de comunicación estamos para comunicar, o sea, si no yo me meto también en la política, me hago asambleísta, ¿no? O pierdo las elecciones y vuelvo a trabajar acá, pues, o sea, esas incoherencias que tenemos acá se podrían también en algún momento configurar como un delito frente a la presunción de inocencia que tenemos todos los ecuatorianos. Mire, yo ratifico mi posición de ser pro libertad de expresión, pero ciertamente que los periodistas o a través de medios de comunicación, claro que se pueden cometer delitos. Pero ¿hasta dónde llega la libertad de expresión, abogado? Ya depende de cada circunstancia, Pero hay jurisprudencia sobre esto no es algo que sea nuevo para el mundo. Hay jurisprudencia, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos en los primeros años de los años 70, estableció una jurisprudencia que rige digamos que ha sido el modelo para todo el mundo y que habla de la real malicia. Es decir, cuando un periodista tiene la malicia, la real voluntad de dañar la imagen de una persona, entonces ese periodista puede responder por calumnia. ¿Eso existió en el caso de Guillermo Lazo? Sí, yo creo que sí también. Ahí hubo ¿Tomarían acciones sobre esto de acá? No, yo ya creo que el tiempo, Guillermo Lazo, cuando estuvo en el poder, no tomó acciones porque es un hombre demócrata, es respetuoso de la libertad de expresión. Y cuando hablamos de libertad de expresión frente a autoridades públicas, las autoridades públicas tienen menos protección a su derecho al buen nombre. Entonces Guillermo Lazo no lo hizo, no los enjuició a estos periodistas por decirlo de alguna manera, a los cuales usted menciona, no lo hizo en ese momento y difícilmente lo hará ahora. Creo que le tiene sin cuidado a esta gente. Pero bueno, claro, eso depende de él, ¿no? Eso depende de él.
Estimado abogado, de verdad que gusto tenerlo acá en el programa. No sin antes pueda mandar un mensaje a quienes verán esta entrevista y desde ya invitarlo a un nuevo programa para ver cómo va terminando toda esta situación que hasta ahora ha tenido un feliz término. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a las órdenes, abogado. Ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.